Muy buenos días, amado, amada, Dios te bendiga ricamente. Bienvenido, bienvenida nuevamente a este tiempo de meditación y reflexión en la palabra del Señor. Gracias por tu amable compañía y por tu fidelidad en acompañarme. Vamos juntos entonces a ver lo que el Señor nos tiene en su palabra el día de hoy para meditar. Y vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, que ya está en pantalla, versos del 21 al 23. Y dice así la palabra del Señor: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Interesante ver también lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y al final dice, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios, en lugar de hacedores de maldad, que violan las leyes de Dios. Amados hermanos, yo no sé si tú has sentido el mismo impacto que yo al leer este pasaje, pero al menos a mí me ha causado una gran tristeza. ¿Por qué? Porque ¿de quién está hablando aquí el Señor Jesús? No está hablando de creyentes, de hermanos nuestros en la fe, que han caminado en esa fe, que han tenido una relación con Él, que han conocido su palabra, que han profetizado en su nombre, que han echado fuera demonios en su nombre, que han hecho milagros, tal vez de sanidad, prodigio en su nombre, que lo consideran Señor de sus vidas para llamarle Señor, Señor, y que incluso en aquel día le van a llamar Señor, Señor. Sin embargo, Jesús no los reconocerá. Yo me pregunto, ¿qué les ha faltado? ¿Qué ha pasado? Yo no sé qué tú piensas, hermano, pero para mí está claro que nadie que no camine con el Señor podría echar fuera demonios en su nombre, porque basta con ver nosotros el caso de los hijos de Seba, exorcistas ambulantes, en aquel pasaje de Hechos 19, versos 13 al 16, en donde se ve que al ver a Pablo que echaba fuera a los demonios en el nombre de Jesús, se acercaron a una persona que estaba poseída por el demonio y lo conjuraron a ese demonio diciendo, en el nombre de Jesús, aquel que predica a Pablo, fuera de aquí. Pero ¿qué les dijo el demonio? ¿Qué les respondió? No, sé quién es Jesús, conozco quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y echándose sobre ellos pudo más que ellos y los hizo huir golpeados y casi desnudos, salieron de ahí. Imagínense ustedes semejante escena. Es decir, nadie que no tenga una relación con el Señor y verdaderamente lo pueda representar a Él, puede obtener el respeto de los demonios y tener autoridad sobre ellos. O sea, no se puede hacer algo así si uno no tiene una relación con Jesús y viene de parte suya y hace la obra del Señor Jesús que echaba fuera demonios.
Entonces, podemos decir que aquí Jesús nos está hablando de gente que ha caminado pues en Él, ¿no? Que le ha creído y sobre todo que le ha representado. Repito, entonces, ¿qué les ha faltado? ¿De quién está hablando aquí el Señor? Bueno, podemos ver, mis hermanos queridos, que si nosotros le creemos, conocemos la palabra, caminamos con Él y hacemos lo que Él manda en cuanto a la obra del Señor, es decir, sanar enfermos, echar fuera demonios, y le hemos representado, pero hacemos estas cosas creyendo en el poder de la palabra, pero de alguna manera al final del día nosotros perdemos el rumbo de la obediencia. Nos puede pasar esto. ¿Por qué? La respuesta está en el verso 21. Dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En la NTV dice, aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre. Verdaderamente. ¿Por qué dice verdaderamente? Porque hay algunos que parece que hacen la voluntad del Señor, pero no la hacen verdaderamente. Es decir, que esto nos está hablando de una verdadera obediencia, una obediencia perfecta, porque es la obediencia perfecta la que es fundamental e imprescindible para que nosotros podamos completar nuestra salvación, porque sí, hemos sido salvos por fe. Pero miren lo que dice la palabra en Hebreos 5:9. Habiendo sido Jesús perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Está hablando de obediencia plena y perfecta. En 1 Samuel 15:22 también encontramos este pasaje que dice, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos, en las víctimas, como más bien que se obedezca a las palabras de Jehová. Y dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, es decir, ojo, ponerle atención a lo que él dice, es más que la grosura de los carneros, que era parte de los sacrificios de aquel entonces. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor Jesús, y a mí con temor y temblor lo digo, mis hermanos, el Señor demanda de nosotros una obediencia permanente, no una obediencia parcial, en que a veces le obedecemos en ciertas cosas y hacemos en su nombre cosas en las cuales le representamos a Él. Y por eso el Señor respalda con su poder su palabra y lo que Él prometió. Pero al final del día, Él va a ver cuál es nuestra obediencia. Y si nosotros tenemos una doble vida, según la cual nosotros obedecemos parcialmente al Señor, pero en otras cosas, en la intimidad, no le obedecemos y no caminamos fielmente con Él, entonces puede ser que llegue aquel día, el día final, en el que nos encontraremos con Él y le digamos, Señor, Señor, y Él nos diga, lamento mucho, pero no los conozco, no te conozco. Y nos eche fuera diciéndonos, hacedores de maldad, o gente que no obedece perfecta y completamente a la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos tener la salvación en nuestras manos, pero si no vivimos una vida de obediencia perfecta al Señor, no le vamos a agradar. Y aquí el Señor Jesús nos dice que no nos reconocerá. Entonces, mis hermanos, hay que tener cuidado y, valga la redundancia, y cuidar de esta salvación que no es cosa, no es poca cosa. Como dice también en el libro de Hebreos, si mal no recuerdo, en el capítulo 2, que debemos poner atención a esta salvación como una cosa grande.
no como una cosa. Dice, es necesario, capítulo 2, verso 1, que con más diligencia, con más cuidado y atención, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y dice, el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, que esta salvación se puede descuidar, mis hermanos, si nosotros no obedecemos fielmente todo lo que el Señor nos manda y vivimos una vida de obediencia apegados a su voluntad. Ay, mis hermanos, con temor y temblor me pregunto a mí mismo y te pregunto hoy a ti, hermano, hermana, ¿estás viviendo una vida de plena obediencia al Señor? ¿Estoy yo viviendo una vida de plena obediencia al Señor? Porque de otra manera nos exponemos a un desenlace terrible como este que acabamos de ver. Oremos, hermanos. Amado Padre, gracias te damos por esta grave advertencia que tú nos haces hoy, pero lo haces en amor y lo haces oportunamente cuando aún hay tiempo, para que reflexionemos y meditemos en este aspecto tan fundamental, cual es el de la obediencia perfecta a tu voluntad. Señor amado, ayúdanos porque nuestras fuerzas no podemos, pero sí con nuestra voluntad. Con nuestra voluntad puedes contar y con tu poder asociado a nuestra voluntad, nosotros podemos hacerlo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amado Jesús, si tú nos fortaleces, nosotros vamos a poder. Y si te hacía falta nuestra voluntad, cuenta con ella. En esta hora, Señor, nos comprometemos contigo a poner atención y sumo cuidado en obedecerte en todo, Señor, y caminar en plena obediencia y con gran diligencia, como dice el pasaje de Hebreos. Gracias, Padre, por esta exhortación. Gracias por el consejo y la advertencia oportuna. Señor, quédate con nosotros y en este día tu presencia nos acompaña a todo lugar, en toda sabiduría, en toda inteligencia celestial que podamos hacer nuestra labor, podamos representarte en luz para que otros puedan ver en nosotros reflejada tu luz. Señor, guarda nuestros caminos, a nuestras familias y Señor, que tu voluntad se haga en nosotros, en perfecta obediencia. En Cristo Jesús te lo pedimos y en Él agradecemos. Amén, amén y amén. Amados hermanos, gracias por su amable compañía. Espero que haya sido de bendición también para su vida, como lo ha sido para mí. Me despido hasta una próxima ocasión, recordándoles que el Señor les ama y este siervo también. Hasta pronto.